Brillar como luces en la noche. ¿Cómo es que espiritualmente podríamos llegar a brillar en la oscuridad de la vida? ¿Qué necesitamos para poder lograr dar la luz que llegamos a conocer? ¿Por qué es importante la forma como compartimos esa luz a los demás? ¿Podemos ocuparnos también de nuestra salvación sin contradecir la gracia de Dios? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola. Bienvenida. Gracias. Es un gusto estar aquí otra vez. Sí, qué bueno que estás de regreso. Gracias. Sí, te extrañábamos también. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Siempre ocupado con los nietos. Sí, muy ocupado. Sí, seguro, también. Qué bueno. Y gracias a nuestros amigos que nos acompañan nuevamente en esta ocasión. Gracias por sintonizarnos también, por compartir con nosotros estos momentos. Y estamos listos para poder tener este momento de comentario, de estudio también, de esta lección de escuela sabática, que me parece que todas estas lecciones de los temas que trae Pablo están siendo muy provechosas y sobre todo de mucha utilidad práctica para nuestra vida también. Llegamos a la lección número 5, poquito más, llegamos a la mitad del trimestre. Nuevamente, corremos en el tiempo. Es una cosa increíble esto. Y el título de la lección hoy es Brillar como luces en la noche. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración, Heriberto? Sí, oramos. Padre nuestro, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de presentar esta lección y ayúdanos a nosotros a dirigir esta lección y que sea eficaz y que los oyentes puedan beneficiarse, que pues sea una bendición para ellos y que todos nos preparemos y estemos listos para encontrarnos contigo. Amén. Gracias, Señor, lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Y quiero leer la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice esto: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esta forma, brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Es interesante esta parte cuando Pablo está mencionando aquí este tema de que hagamos todo sin quejarse y sin discutir, ¿no? Que creo que a veces es un tanto complicado eso, ¿no? No es tan sencillo. Pero acá lo dice en esta medida, o sea, así serán hijos de Dios, ¿no? Sin culpa y sin falta. Sí. Pero yo no creo que quiere decir que no cuestionemos. Oh, no. El tema, yo creo que como hemos estado viendo en las últimas semanas, ¿no? O sea, este hecho de que somos diferentes, podemos incluso ver las cosas diferentes, pero lo interesante es de que tengamos una misma actitud, ¿no? O sea, que digamos, lleguemos a un punto común. Que pensemos diferente, eso es lo importante, ¿no? Y obviamente los puntos de vista distintos enriquecen también el provecho del cuerpo, ¿no? Que es creo que lo que tiene mayor sentido. Aquí creo que el tema del quejarse, y me parece que la palabra discutir también tiene que ver con la contienda, o sea, con la pelea, digamos, con el hecho no necesariamente de exponer ideas, sino sobre todo de poder conseguir lo que yo quiero hacer, ¿no? Lo que a mí me parece, ¿no? Creo que es un poco lo que trata de mostrar Pablo. A mí me hace pensar como cuando en la casa te dicen saca la basura y tú le haces ok. Así más o menos. Sí, un detalle ahí de queja. Ahora, Pablo está mencionando también el asunto de poder brillar, ¿no? Como estrellas en un mundo de oscuridad. Ahora, pensemos un poco, ¿no? ¿Y cómo sería nuestra vida si espiritualmente pudiéramos brillar, ¿no? O sea, mostrar la luz que recibimos, ¿no? ¿Qué necesitamos hoy para poder lograr que nuestras vidas puedan brillar en la oscuridad de la vida, ¿no?
que es necesario, ¿no? Bueno, para mí, sabemos que hay muchas ideas, están ocurriendo muchas ideas diferentes, muchas veces en contra de la creencia bíblica, ¿verdad? Ajá, ok. Y yo creo que nosotros podemos brillar a no aceptar cualquier ola de enseñanzas que existen, pero cuando nosotros cuestionamos, como te dije al principio, ¿por qué creeremos lo que creen? Porque muchas personas lo que están buscando es la luz, ¿verdad? Okay. Y si nosotros estamos dispuestos a compartir esta diferencia de opinión, entonces yo creo que damos la oportunidad a nosotros, no porque queremos brillar, pero de dar luz a otras personas. Ok. ¿Verdad? ¿Y cómo tal vez conceptualizamos esa luz, ¿no? O sea, ¿qué significa, digamos, de manera práctica esa luz, ¿no? Pues a mí luz me hace pensar en el color amarillo, Ok. en cosas muy alegres, cosas livianas, el sol, cosas bonitas. Entonces, a mí también se me hace que alguien que brilla es alguien que está sonriente y contento y la cara se le ve brillante, rejuvenecida. Ujú. Entonces, cuando estamos cansados y atareados, tenemos los así negros, ojeras, así, no nos vemos bien. Pero cuando estamos contentos y felices, brillamos. O sea, la mayoría de la gente está mal, está triste, la está pasando mal. Y cuando alguien está feliz, sobresale. Ujú. Y no es fácil estar feliz todo el tiempo y contento, especialmente en todo lo que sucede en el mundo. Pero sí es posible tener una buena actitud. Y esas personas de las que nos acordamos, que nos caen bien, que siempre pensamos, wow, qué buena persona, son esas personas que son livianas, que caen bien y son contentos y siempre están como que les pasa así todo por encima y ellos feliz. Ajá. Y creo que lo que mencionas, Margarita, se me hace mucho sentido, ¿no? El hecho de que a veces pensamos, sobre todo quienes pertenecemos a una denominación, que al hablar de la luz que recibimos, estamos hablando de una doctrina que recibimos, ¿no? De una ideología o del conocimiento digamos, de un conocimiento teórico, ¿no? Que lo comparamos, lo contrastamos con el conocimiento que tiene otra persona y probablemente asumimos, esta persona está equivocada, está en la oscuridad, está yendo en el error y entonces necesito mostrarle la luz que yo conozco porque yo conozco más que los demás. O mi denominación, mi congregación conoce más de esto, ¿no? Y creo que en realidad el tema de la luz no tiene que ver precisamente con un asunto de conocimiento teórico, sino con una expresión de vida. Por eso la sonrisa, o sea, por eso esta parte de poder transmitir justamente aquello que significa realmente el carácter de Dios, ¿sí? Esta expresión, ¿no? De felicidad, de alegría, de poder compartir, digamos, este mismo sentir, ¿no? Este deseo de poder encontrarse con los demás, de poder tener una relación amigable, saludable con otras personas también. Sí. Y también, Pedro, yo me pongo a pensar, cuando nuestra condición, puedo decir así, física está en mal, o sea, estamos enfermos, Ajá. no podemos dar luz, no podemos expresar ese aliento que debemos sentir. Y yo creo que esto toca todas partes de nuestra vida, nuestra salud, nuestro bienestar físico, espiritual. Definitivo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿eh? Porque ahí Pablo hace justamente la presentación de este hecho de presentar nuestros cuerpos como ofrendas, ¿no? ¿Okay? Y qué cosa es lo que representa realmente eso y la importancia del cuidado del cuerpo. ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo es un medio de relación. Es el medio de relación que tenemos nosotros. O sea, no hay otra forma. Creo que por ahí vas a mencionar algo, Margarita, ¿verdad? Me espero. Del tema de salud, que nos esperamos un momento entonces para eso. Voy a leer de Filipenses el capítulo 2, los versículos 12 y 13. Y dice, así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo.
Ahora, es interesante que Pablo menciona este tema, ¿no? Este asunto de ocuparnos o de procurar la salvación con temor y temblor, ¿no? O con respeto. Ahora, ¿es posible que nos ocupemos de nuestra salvación o de la salvación sin contradecir, obviamente, la salvación por la gracia? ¿De qué manera será posible el procurar la salvación manteniendo el principio también de que somos salvos por la gracia y no por obras? ¿Qué piensan? Porque Pablo está diciendo eso, ¿no? Pablo está mencionando esto. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. ¿Cómo será posible esto, no? O sea, sin contradecir, obviamente, el hecho de que, oye, somos salvos por gracia, entendemos eso, ¿no? O sea, no hay un mérito que nosotros hagamos, ¿no? Pero ¿de qué manera es posible procurar la salvación? En este caso, como lo está mencionando Pablo, ¿no? Sí, y yo creo que en este caso cabe bien decir que podemos decir que la enseñanza de que yo una vez que soy salvo, yo siempre soy salvo. Es decir, si yo creyera en esto, pues no me ocuparía mucho ya de lo que tengo que hacer. Okay. No me ocuparía de qué es lo que tengo que cambiar en mi carácter. Ajá. Por eso es que es tan peligroso esta creencia, sí, decirlo, ¿verdad? Claro, Porque claro. en realidad no nosotros somos salvos y ya yo puedo hacer todo lo que yo quiera. O sea, puedo hacerlo porque tengo la libertad de hacerlo. Claro, claro. Pero en realidad no lo debo de hacer porque yo, o sea, mi vida está siendo transformada. Y ahora ya, como dice, ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Okay. Ahora, si Cristo vive en mí, entonces voy a hacer las cosas que a Cristo le agradan. Okay. Y entonces yo me voy a ocupar porque voy a estar, no que estoy preocupado de que, ¿qué tengo que hacer? No, sino automáticamente cuando nosotros vivimos en Jesús, el Espíritu Santo a través de nuestra mente nos hace ver las cosas que nosotros hacemos mal Okay. o que debemos cambiar. Entonces, esto es lo que debemos nosotros estar atentos en las cosas, porque nosotros no somos perfectos, somos pecadores. O sea que nunca mientras estemos aquí en esta vida, siempre vamos a estar ocupados y cayendo y levantándonos, cayéndonos y levantándonos. Ya, ¿verdad? ok. A ver, Margarita. Bueno, creo que aquí dice que obedezcamos y ocupaos en vuestra salvación. Ajá. O sea, no para vuestra salvación, sino en vuestra salvación. O sea que la obediencia es un resultado de ser salvo. Pienso que muchas veces cuando nosotros no creemos que somos salvos, entonces nos inhibimos de hacer cosas buenas. Por ejemplo, estoy enfermo y me duelen las rodillas, así que no camino porque me duelen las rodillas. Y como no creo que estoy bien de las rodillas, entonces no camino porque no estoy bien de las rodillas. Pero primero, si yo creo que soy salvo y que mis rodillas van a sanar, porque Dios me va a sanar, entonces yo me muevo a pesar del dolor, porque sé que eventualmente estoy sana, porque Dios me sanó. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado o en mal, muchas veces no pensamos que podemos salir de eso. Pero cuando sabemos que Dios nos salvó, tenemos la fuerza de Él para obedecer. El creer en ser salvo es parte de la fe que nos ayuda y nos impulsa a cambiar. La gran parte de cómo actuamos es lo que creemos que somos. Entonces, si yo pienso, yo soy tal cosa y soy mala y soy una mentirosa, entonces sigo haciendo todas esas cosas porque es mi identidad. Pero si mi identidad cambia con temor y temblor, o sea, reconozco quién es Dios, entonces sé que Dios me salvó a mí y mi identidad ha cambiado y así puedo yo obedecer. Y Sí. después el siguiente versículo Sí. dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. O sea, Dios es el que nos da las ganas de querer. Una vez que Él es primero y reconocerlo, entonces todo lo demás viene añadido. Exacto, exacto. Y sí, definitivamente coincido con esto. O sea, hay ciertos aspectos de nuestras vidas que, digamos, que nos toca a nosotros en un tema de libertad, ¿no? O sea, nos toca a nosotros
asumirlos realmente. Y en esta parte, o sea, el hecho de poder reconocer quién soy yo, soy un hijo de Dios, o sentirme que no soy un hijo de Dios, sentirme de que realmente estoy delante de la presencia de Dios, o sentir de que no estoy delante de la presencia de Dios, va a implicar también una forma de acción, una forma de vida, una respuesta y una manera de relación también con los demás. ¿Ok? Y en esta parte, o sea, cada uno tiene una responsabilidad también aquí. O sea, de asumir qué cosa es, cuál es el papel que le toca, sabiendo y reconociendo quién es uno mismo. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ok? Ahora, en esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros y qué es lo que le toca hacer a Dios en esta función, digamos, de encontrar, de encaminarnos a la salvación, ¿no? Y yo creo que nos sería más fácil si, y lo he dicho antes, como la salvación es un proceso, o sea, es un evento y a la vez es un proceso, porque yo me veo el ejemplo del ladrón en la cruz, ¿verdad? Ok. Cómo es que él en ese momento creyó en Jesús, creyó que él le podía dar vida eterna, y eso fue lo que ocurrió. Dios le prometió y fue así, fue una realidad en ese momento. Claro. Ahora, nosotros tenemos la misma oportunidad en la que en un momento dado aceptamos la gracia. Aceptamos que Dios ha hecho el sacrificio por nosotros, murió por nosotros. Aceptamos ese evento y nos transforma. Ese es el principio, como dice Margarita, es el principio de la salvación. Ok. ¿Verdad? Pero a través de eso nosotros todavía tenemos nuestra carga que nosotros traemos con nosotros, ¿verdad? Por diferentes razones. Cualquier cosa que haya ocurrido en nuestra vida nos afectó nuestro crecimiento espiritual, creemos cosas erróneas, y ahora es el momento de aprender, de ir aprendiendo poco a poco, de realizando que Dios me desea que yo haga esto, o Dios desea que yo haga esto otro. Ok. ¿Verdad? Ok. Ahora, Margarita, ahorita que tú estabas leyendo los versículos, mencionaste por lo menos dos puntos que parecieron saltantes, ¿no? Uno es el tema de la obediencia, ¿no? El otro es el asunto de que, o sea, Dios al final hace en nosotros el querer como el hacer también, ¿no? Primero en el tema de la obediencia, o sea, ¿cómo digamos, nosotros entendemos la obediencia? O sea, ¿qué significa la obediencia para nosotros? ¿O cómo podríamos definir nosotros la obediencia, ¿no? Lo digo esto porque, por ejemplo, ¿no? Pablo va a hablar, en la siguiente lección, va a hablar sobre el asunto de sus credenciales, ¿no? Él va a decir, hey, si se trata de que alguien deba ser justificado, etcétera, etcétera, por las obras de la carne, aquí estoy yo, o sea, yo soy el primero, porque yo era un fariseo, cumplidor de la ley completamente y todo lo demás, ¿no? Y soy judío de pura cepa, etcétera, etcétera. O sea, todas esas condiciones. Entonces, ¿cómo entendemos la obediencia, no? ¿Qué significa realmente la obediencia? ¿Cómo podríamos definirla? O de manera práctica, ¿cómo entendemos, cómo vemos la obediencia? Bueno, como dijo Margarita antes, como si me dicen que saque la basura, ¿verdad? O sea, lo ponemos en un término como de familia. El padre tiene sus hijos y los ama a sus hijos. Ok. El padre tiene reglas en la casa, Ok. ¿verdad? Que lo que vemos ahora, que la falta de respeto en la sociedad y muchas veces de la juventud es porque ellos no tuvieron reglas en su casa. Ok. ¿Verdad? Ahora, y esto va a ocurrir con los adultos también, porque vamos a vivir sin una vida de reglas, va a ser una vida desordenada. Y entonces, si nosotros amamos y conocemos a Jesús, a nuestro Padre, y nosotros entonces tenemos esa relación con Él, y Él encontramos que al conocerlo, Él nos pide que hagamos algunas cosas. Ok. Al ir enterándonos de lo que Él nos pide, es como el padre que pide que saque la basura. No es malo, pero sí a veces es no conveniente porque no siento por hacerlo. Me gusta. No me gusta hacerlo. Ok. Pero ¿cuál es la obediencia que Dios pide, no? O sea, en todo caso, ¿cuál es la obediencia realmente que el Señor nos entrega, no? Pues creo que es ocuparse en las cosas de Dios. Ok. En esto quiero hablar un poquito de Números 13:16, y es de Josué. Ajá. A Josué le cambiaron el nombre.
Entonces voy a leer el versículo 13 y 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés, él le puso el nombre de Josué. ¿Qué significa Oseas? Oseas significa Salvador. Y Josué significa Dios salva. Ok. Entonces, quiero notar primero que los envió a reconocer la tierra. Y en el hecho de estar preparándose para ir y hacer lo que Dios le mandó, se le cambia el nombre. O sea que conoce más a Dios. Su identidad cambia. Amén. Entonces, muchas veces Dios nos dice que hagamos algo. A veces nos sentimos movidos a ayudar con lo de la comida, los que reparten comida. Nos sentimos movidos a ir a visitar a alguien. Muchas veces eso es Dios hablándonos. Y muchos decimos que Dios no nos habla, pero sí nos habla. La cosa es que cuando te habla, ¿obedeces o no obedeces? Y cuando dejas de obedecer y no escuchas eso, pues como que te haces más duro a lo que Dios te dice. Entonces, cuando obedeces, a veces no tienes ganas, a veces como que te da flojera, pero lo haces. Y en esos procesos que vas a ayudar a otros, que te involucras en servir en la iglesia, la comunidad, entonces como que es más para ti. Al final terminas más contento y te das cuenta que fue Dios quien te dijo que hicieras eso. Y te cambia tu identidad. Amén. Conoces quién eres. Exacto. Y bueno, pienso mucho en esta parte, o sea, coincido mucho con esta parte, ¿no? El hecho de que la obediencia en sí tiene que ver con un asunto de entrega, de conexión y de servicio a Dios y a los demás. Pienso que esa es la parte fundamental del tema de la obediencia en sí. O sea, definitivamente, digamos, de manera literal tal vez se traduce en el hecho de poder decir, oh, estos son los mandamientos y debo cumplirlos. Ok, pero en realidad, en el fondo, la obediencia realmente se expresa en una forma de entrega, de conexión a Dios, de servicio a Dios y a los demás. Sí. Creo que esa es la parte fundamental. Sí, pero si vemos estos mandamientos, todos estos mandamientos, Pedro, la mitad de ellos tiene que ver nuestra relación con Dios. O sea, lo que quiero decir que... Todos tienen que ver con sí, relación. todo tiene que ver con Uno relación. con Dios, otros con o sea, los lo que demás. quiero decir es de que si nosotros leemos la palabra de Dios, entonces nos vamos familiarizando, estamos viendo qué es lo que yo necesito cambiar primeramente. Porque en realidad Dios tiene que transformarme a mí primeramente para yo poder servir a los demás. Exacto. O sea, porque de otra manera lo haría en forma reversa, Claro. ¿verdad? Porque muchas personas hacen muchas cosas buenas por la razón incorrecta. Exacto. ¿Verdad? Y en la Biblia aparecen esos casos. Exacto. ¿no? O So, sea, Dios quiere primero transformarnos a Exacto. nosotros y automáticamente las obras del Espíritu van a brotar y van a ser vistas. Exacto. Pero también está el riesgo de pensar de que hasta que no me sienta transformado, entonces no hago nada. Pienso que no necesariamente tiene un asunto de me siento, ¿no? Ajá. Creo que la transformación va a ocurrir, ¿no? Como el caso de Pero- Pablo, por ejemplo. Sí, pienso que es como que diferente para cada persona. Hay algunos que Dios en su punto más bajo les enseña y les cambia de lugar y los voltea. Hay otros que en el proceso de estar, entonces encuentran a Dios. Por ejemplo, yo siempre estuve participando en muchas cosas, pero no fue hasta como a los 20, 22 años que sí, pienso que tuve mi encuentro con Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo todo ese tiempo? Pues quién sabe. Pero no sé qué tenía en la mente, pero Dios sabe que algo. Y en el proceso de mi caminar con Él, lo encontré. Pero para cada persona es un poquito distinto su historia. Pero que no te impida el hecho que no pienses que has encontrado a Dios, que dejes de hacer cosas. Y al mismo tiempo, tampoco es hacer tantas cosas que no tienes tiempo para un tiempo individual con Dios. Claro. Jesús se iba al Getsemaní
a platicar con Dios, echar un buen sueño en un barco. Había que descansar también. Así es. Ahora, en esta parte, como menciona Margarita, o sea, cada persona definitivamente puede encontrar o va a encontrar un proceso de transformación individual. Tiempos, situaciones, condiciones, o sea, son diferentes para cada uno. Eso es definitivo. Por ejemplo, en el caso de Pablo, desde el momento en que él tiene la visión en el camino a Damasco hasta cuando ocurre el momento de su primer viaje misionero, pasan aproximadamente unos 13 o 14 años. O sea, es un tiempo, ¿ya? Es un tiempo, un proceso en el cual probablemente incluso hasta mentalmente hubo una limpieza de todo ese, digamos, de todas esas cosas que él venía arrastrando, no solamente de conocimiento, de experiencias, tal vez hasta el remordimiento de todo lo que pasó también, de todo lo que había hecho, para poder estar limpio y entregarse completamente a servir. Es como cuando uno cree que está bien y hay que desaprender todos los hábitos. Así es. Es como en la Eso comida. duele. Sí, Eso duele. en la comida. A lo mejor uno cree que está comiendo muy sano. Por ejemplo, en mi familia, según comíamos muy sano en la mañana, mi mamá nos hacía todo el plato de comida más un plato de fruta más un atole. Y no podía salir de la casa hasta que me terminaba todo. Y salía así. Y luego, pues nos dimos cuenta pues que no hay que tomar con las comidas, así que pues el atole no. La fruta con la verdura no se mezcla. Entonces pues ya nosotros teníamos una panzota así. Y ahora hay que comer no tanto. ¿Cómo lo hacemos para llenarnos? Y luego, bueno, a lo mejor hay que comer más poquito. Y así, pero según era algo sano. Claro. Y al parecer era integral y todo, pero no era sano. Y había que, todo el proceso de volver a aprender, pues yo me hinché. Aprendimos cómo cocinar las verduras, que algunas hay que hervirlas, algunas no todo el mundo lo tolera. Y pues es desaprender. Y a veces eso es lo que cuesta más. Esa parte muchas veces es la más difícil. Pero el Señor sabe, o sea, y algunas veces el Señor nos tiene que llevar al desierto para desaprender algunas cosas y enseñarnos otras diferentes. Y también pienso que al conectar con Dios no va a ser lo mismo en todas las etapas, toda la vida. Por ejemplo, si a mí me funcionaba a las 3 de la mañana despertarme y hacer mi culto, eso lo hacía en mi tercer año de medicina, a lo mejor ahorita no es lo que me está sirviendo. A lo mejor a las 5 está mejor ahora. Sí, Margarita, es mejor. Y si antes yo hacía algún tipo de ejercicio, correr, wow, me daba muy bien. Ahora quizá musculación me da un poquito mejor. Pero mi cuerpo va cambiando. Y igual las etapas de la vida van cambiando. Y el punto es adaptarse, igualmente con nuestra relación con Dios, una relación de pareja. A lo mejor nos gustaba mucho un restaurante y siempre íbamos ahí, pero ya no está pegando, como que ya no se siente especial. Entonces hay que cambiarle un poquito para volver a darle vida a esa relación. Es lo mismo con Dios. A veces necesitamos tiempo a solas, en silencio, solamente con Él, en la montaña, o a veces necesitamos comunión con otras personas. Compartir. Muy bien. Ahora, en esta parte de lo otro que mencionaba Pablo respecto al ser y el hacer, ¿no? O sea, ¿de qué depende en tu vida, ¿no? El ser y el hacer? ¿O cómo se relacionan el ser y el hacer, ¿no? Porque esa es la otra parte que mencionaba Pablo, ¿no? O sea, el tema de la obediencia y lo otro es que Dios hace en ti el ser y el hacer, ¿no? ¿Cómo se relaciona? O en todo caso, ¿de qué depende en la vida de uno el ser y el hacer? Bueno, es lo que estábamos hablando, cómo es que Dios nos transforma. Primero tenemos que tener una relación primero con Él. Ese es el comienzo de todo. Como dice Margarita, a veces sí nosotros empezamos porque se nos enseñó a hacer cosas, porque nuestros padres nos enseñaron a hacer esto o aquello, pero en realidad ¿qué es lo que Jesús quiere que yo haga? Ok. Entonces ahí entramos ya más en lo espiritual. Cuando Dios me transforma y yo tengo una relación con Él, ahora en esa relación, como una pareja, son incompatibles, ¿verdad? Y nosotros somos incompatibles con la perfección de Dios. Amén. Así es que siempre vamos a tener cosas que nosotros podemos mejorar.
Porque el estándar que nosotros tenemos enfrente de nosotros es lo más alto que pueda ser. Claro. No es como mi padre lo hizo, no es como mi madre lo hizo, ahora es como Dios quiere que yo lo haga. Ok. Y aquí ya es, entonces ahora nos rendimos nosotros. Rendimos nuestra voluntad y decimos, Dios, lo único que yo tengo es mi voluntad y te la doy a ti. Ahora tú enséñame a obedecerte. Ahora, fíjense, es interesante que la palabra, sobre todo, que usa Pablo varias veces en algunos versículos en sus cartas, para mencionar el hecho de ese cambio, de esa transformación, es la palabra metamorfosis. Uh-huh. ¿Sí? La palabra metamorfosis, un cambio que no siempre es tan simple. ¿Eh? ¿Sí? Sabemos y entendemos que algunas veces esa metamorfosis trae también cierto, digamos, por decirlo de alguna manera, dolor, ¿no? Pues digamos, puede asumirse como algo doloroso también. Un cambio que al final genera una transformación total en nuestras vidas. Uh-huh. ¿Sí? Había una película que se llama Second Hand Lion, de unos, bueno, pero en una escena tienen un marrano y perros, y el marrano cree que es perro. Así que corre con los perros. Yo nunca había visto un marrano correr tan rápido. Y solo el hecho de que el marrano creía que era perro actuaba bien padre. O sea, podía hacer cosas que los otros marranos no pueden hacer. Entonces, imagínense nosotros, o sea, a lo mejor pues somos un gusano, ¿verdad? Somos tierra. Pero cuando creemos y le creemos a Dios que somos sus hijos y lo reconocemos como creador del universo y soberano, entonces, o sea, yo, gusana, soy una princesa. Amén. Entonces yo, de repente, no sé, como que me cayó el 20 y me di cuenta que cómo actúan las princesas de Disney. Pues siempre están así sonrientes, siempre están cantando, todo lo hacen con buena actitud, son bonitas, viene un animal y lo acarician, hay un niño y le dan tiempo al niño, ¿verdad? Son así como todas bien... Entonces cuando yo me identifiqué así, pues ya, o sea, ay, qué bonito todo. y el ser, el quién soy o cómo me identifico, me hace hacer las cosas que hago. O sea, ¿a qué me dedico? Si yo soy médico, entonces me dedico a cosas de salud. Claro. ¿Cómo me identifico y en qué paso mi tiempo? Entonces, por eso Dios, como nos da nuestra identidad, entonces produce el querer hacer las cosas de Él. Amén, amén. Y esto, digamos, neurológicamente se conoce como esta propiedad que tenemos de poder al final ser lo que contemplamos. ¿Sí? Nuestras neuronas, nuestras células en el cerebro actúan de esa manera, reaccionan de esa manera. Y llegamos a ser aquello que contemplamos, aquello que vemos, aquello que tenemos constantemente, con qué nos relacionamos constantemente. Y, o sea, ¿quién le dio la seguridad a Jesús de niño ponerse a platicar con los fariseos? Ajá. O sea, ¿quién le dio esa seguridad? Pues él, saber que su padre es su padre. Y eso le dio la seguridad y le dio la sabiduría. Dice Pablo que también no piensen nada de lo que... dice Jesús, no piensen nada de lo que van a decir cuando estén siendo preguntados por los reyes y en las prisiones y así, en las autoridades. Porque Dios nos lo va a dar en el momento. Así es. El Espíritu nos va a revelar qué es lo que debemos decir. Ahora, hablando de lo que estábamos comentando hace un momento con respecto al tema del cuerpo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Pablo dice esto. Entonces, hermanos, les pido que respondan a la gran bondad de Dios como nos ha mostrado. Ofrézcanle sus cuerpos como sacrificio vivo. Vivan solo para Dios y sean agradables a Él. Tal adoración es su verdadero propósito como seres humanos razonables. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor, dejen que Dios transforme su vida como una nueva manera de pensar, con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno y perfecto y agradable para Él.
Ok, vamos por partes aquí porque aquí hay algunas cosas también muy interesantes que poder comentar. Primero, el hecho, ¿no? De que, ¿qué significa para ti esta parte, este elemento de expresión de Pablo, ¿no? De ser un sacrificio viviente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es que creemos de que en la adoración espiritual o racional, nuestro cuerpo significa o es un sacrificio vivo? ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a ver. Vamos, Margarita, este es el momento. Creo que muchas veces asociamos sacrificio con sufrir. Ajá. Pero no es así necesariamente. No, o sea, ¿qué es el sufrimiento? Y creo que esto lo hablamos la lección antepasada. ¿Qué es sufrir? Y muchas personas hacemos cosas locas y uno diría, ay, qué feo, yo nunca haría eso. O nunca me aventaría nunca me esforzaría tanto por un deporte, ni haría tanta cosa por esquiar desde Everest y no usar un tanque de oxígeno. O sea, esas son cosas locas que el cuerpo humano ha hecho. Y eso es un sacrificio que la persona ha hecho todos los días de esforzarse para poder hacer eso. Pero creo que esa persona fue una luz. ¿Por qué? Porque yo sé de eso. Entonces llamó la atención, ¿sí o no? Uh-huh. Cuando nosotros estamos sanos y nos vemos bien, eso llama la atención, la gente lo nota. Me gusta mucho cuando alguien dice, no, esto empieza quizá comiendo sano y piensa, esto es una dieta. Y de repente, no, esto ya no es una dieta, esto es como soy. Entonces, quizás al comienzo es un sacrificio. Y algunas cosas, toda la vida va a ser un sacrificio. Despertarse temprano, ser responsables, trabajar, no comerse ese snack bien tarde en la noche. Uh-huh. Son pequeños sacrificios. Pero cuando uno lo hace pensando en la meta grande, en la historia grande, como cuando Jesús vino y se hizo un sacrificio, no lo hizo no queriendo. Él lo quiso hacer. Y no andaba ahí sufriendo porque tenía que venir. Lo hizo con gusto, porque nos amaba tanto. Entonces creo que lo que nos mantiene haciendo las cosas bien es nuestro amor por Dios, así como Él nos amó a nosotros. Ok, pero en esta parte, o sea, ¿por qué entendemos o por qué es que Pablo, digamos, nos invita, nos anima a que presentemos nuestros cuerpos, ¿sí? Porque él está hablando del cuerpo físico. Uh-huh. O sea, ¿por qué es de que pide, ¿no? Nos anima a que presentemos nuestros cuerpos como una ofrenda agradable a Dios? Yeah. ¿Sí? Porque aquí dice incluso todavía, ¿no? Tiene que ver con el tema de la mente también. O sea, tiene que ver con un asunto de tu percepción mental, porque es también tu adoración racional a Dios, el hecho de presentar tu cuerpo de manera sana, saludable o en la mejor condición posible. Yeah. Lo que me pone a pensar, Pedro, es que en todas las diferentes culturas se ha sabido cómo se hacen sacrificios humanos, ¿verdad? Uh-huh. Porque ese es el enemigo, es lo que al final de cuentas lleva a que sacrifiquen a los niños, él pide sacrificio también. Todo lo que Dios pide, Satanás lo pide lo contrario. Okay. Pero Dios sí pide nuestro sacrificio vivo porque pide nuestro cuerpo, nuestra voluntad, ¿verdad? Y una vez que nosotros, así como sabemos que cuando se ha sabido de las culturas que piden un sacrificio, el sacrificio era de una virgen, de algo perfecto, ¿verdad? Y matar a personas, ¿no? Exacto. Yeah. Dios también pide un sacrificio vivo y ese sacrificio debe ser nuestra voluntad perfecta, que Él la va a perfeccionar. Okay. Nosotros le damos sacrificio porque le ofrecemos lo que nosotros tenemos, pero ya una vez que nosotros damos esa presentación, o sea, nuestra responsabilidad es todavía con nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Porque ese sacrificio ahora, ese cuerpo que nosotros lo hemos tratado de mal manera, comida chatarra, malas costumbres, ¿eso es lo que Dios está pidiendo? Yeah, o sea, eso es lo que nos debe de llevar a nosotros a pensar, ok, ¿cómo es que yo estoy viviendo
para poderle ofrecer a Dios eso que me pide. Y, A ver. y creo que también el sacrificio se ve diferente para cada persona. Por ejemplo, para mí quizá no sería tanto sacrificio hacer ejercicio, porque yo ya hago ejercicio. Pero con esto del Ministerio de Salud, que se trata de ejercicio, bueno, hay unas semanas que queremos hacer ejercicio semanal con las personas, pero eso para mí implicaría no hacer tanto ejercicio ese día, porque se lo dedico a otra gente. Claro. Y para mí eso es un sacrificio, porque pues quizá tengo que caminar un poco más lento, quizá no voy a sudar ese momento, o quizá tenga que, aparte de ese tiempo que hago ejercicio con ellos, ir a hacer ejercicio yo sola, porque no me va a ser suficiente ese ejercicio. Entonces sería un sacrificio no hacer tanto ejercicio. Y luego pienso también en mis padres. En estas vacaciones, quizá me tardé mucho y yo le echo la culpa a esto, que nos fuimos manejando desde California hasta Texas, que son como 24 horas de manejar. Yeah. Y luego de Texas a Tamaulipas, son otras 5 horas, México, y de Tamaulipas a Chiapas, que es el sur de México. O sea, todo ese tiempo sentados. Y yo digo, ¿qué ganas mis papás de andar haciendo esto? O sea, es un sacrificio porque todo ese tiempo no hice ejercicio y comimos cualquier cosa en el camino. O sea, eso para mí es un sacrificio. Claro. Es feo porque no es sano. Y pues ahí nomás estás sentado y varices, no sé, se me ocurren muchas cosas. Y pienso, pues que eso es un sacrificio, pero ¿qué los impulsa a mis papás a hacer ese sacrificio? Pues porque al hacer eso pueden llevar la traila. Y el llevar la traila es llevar cosas para ayudar a otra gente. Lo que les impulsa a hacer ese sacrificio de su cuerpo es la voluntad de Dios, ayudar a otros. Exacto. Y yo los admiro mucho por tener ese ánimo y sacrificio de sí mismos para otros. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso de tus papás, porque yo los he visto, o sea, cuando ellos están, digamos, en el periodo de tranquilidad, de reposo, qué sé yo, o sea, tienen mucha actividad física como ejercicio, o sea, como deporte para cuidar su cuerpo también, o sea, y es parte del asunto, porque al final lo que yo entiendo es de que mi cuerpo es el medio de relación, tanto con Dios como con los demás. O sea, no hay otra forma de relación, o sea, para relacionarme con Dios, una parte de mi cuerpo es la que se conecta con Dios. Para relacionarme con los demás, también. Mi cuerpo es ese medio de relación, ¿no? Entonces, este elemento físico que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado, es un elemento que necesita ser cuidado también, obviamente. Es importante por esa razón, por el hecho de la bendición que nos permite para relacionarnos en mejor condición, tanto con Dios como con los demás. ¿Ok? Eso es importante, esa es la parte importante. Ahora, ¿qué será necesario para poder alcanzar justamente la transformación, la metamorfosis de la que habla Pablo, ¿no?, en nuestras vidas? O sea, ¿qué es lo que va a generar, ¿no?, ese cambio, ¿no?, en tu forma de vivir? En el versículo 2 del Romanos 12 dice, renovación de vuestro entendimiento. Amén. O sea, constantemente estar abiertos a cambiar de opinión y a crecer. Amén. Es la humildad. O sea, más vale una persona que cree que no sabe que la persona que sabe todo. ¿Por qué? Porque es más fácil de enseñar. Entonces, siempre mantenernos humildes de lo que sea que podamos aprender y de quien sea que podamos aprender. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo ves, Heriberto? Sí, lo que me pone a pensar es de que, o sea, mirando simplemente las noticias, si nosotros miramos unas noticias de cierta parte, son presentadas de diferente forma. Uh-huh. Y miramos noticias, la misma noticia, pero de otro lado, y la presenta totalmente diferente. Así es. ¿Verdad? Sí. Y nosotros es lo que debemos de hacer también con la escritura o con lo espiritual. Okay. O sea, a veces nos centramos nosotros simplemente en creer ciertas cosas y no estar abiertos a nueva luz. Exacto. Y yo creo que es lo que debemos renovar nosotros, nuestro pensamiento diariamente, es como una brújula, siempre está marcando, pero se mueve, pero siempre se vuelve al norte. Ok. Y yo creo que eso es lo que yo veo.
Ok. Ahora, en esta parte, lo que estabas comentando tú, Heriberto, lo que estaba comentando Margarita ahorita, o sea, esta renovación en nuestra mente, ¿en qué debe estar enfocada? O sea, ¿en qué debe estar dirigida? ¿En qué necesitamos nosotros constantemente ir renovando nuestra mente? Y eso viene siendo el norte, la estrella en el norte, que es Jesús. Exacto. En el conocimiento de la persona, de Dios. O sea, ese es el punto. Y obviamente, también, Pablo también lo expresa, de que debemos conocer a Dios a través de Jesús. O sea, esa es la parte racional, es la parte importante, ¿no? Y esa es la metanoia, o sea, ese cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas. No sé si se puede ver, pero yo anoto cosas en mi Biblia. Ahí está Margarita, todo rayado está. Sí, está toda rayada. Pero me gusta mucho porque pues pongo, por ejemplo, mis pensamientos, ya sea algo difícil que está pasando o cómo interpreté una cosa. Y me sorprende mucho cómo a veces ya ha pasado un año y leo algo y cómo he cambiado de perspectiva sobre eso. Así es. Entonces, la Biblia nos va a enseñar, o sea, no importa cuántas veces lo leas, siempre está, es una espada que nos abre hasta lo más profundo. Exacto. Y un espejo que nos refleja lo más feo de nosotros, como un mejor amigo que nos dice las cosas como tienen que ser dichas. Y es increíble la sabiduría que hay dentro de la palabra de Dios. Amén. Amén. Definitivamente es real, es real. Esta parte de que, pues, dependiendo muchas veces incluso del contexto que estemos viviendo en nuestras vidas, a veces llegamos a percibir lo que entendemos o lo que encontramos en la palabra escrita de una manera diferente. Y qué bueno que sea así, porque al final eso nos ayuda a enriquecernos, nos ayuda a crecer. Ahora, Pablo también en esta lección, o por lo menos en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, menciona a dos personajes que él los presenta justamente a los filipenses, a los miembros de la iglesia de Filipos, justamente como unos buenos ministros o personas que son confiables también, ¿no? Quiero leer de Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 23, cuando Pablo habla respecto a Timoteo. Y dice, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traer noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá. Y es interesante, ¿no? Pero digamos, de manera general, ¿qué características podemos notar nosotros en el caso de Timoteo, ¿no? ¿Cómo lo presenta Pablo? O sea, ¿qué habla de él? ¿Por qué, digamos, creemos de que estas características son importantes justamente en el cumplimiento de la misión, sobre todo? ¿Qué es lo que notamos nosotros, por ejemplo, en lo que Pablo está describiendo ahorita de Timoteo, ¿no? Yo me imagino que Timoteo y Pablo tienen una relación muy cercana. Ajá, sí. ¿Verdad? Sí. Y cuando tenemos una relación con alguien, así como yo tengo relación con mi esposa, si alguien conoce a mi esposa y me conoce a mí, entonces van a mirar que tenemos mucho en común. O sea, creemos lo mismo, pensamos casi igual. O sea, cuando pasamos tiempo con una persona, como tú dijiste anteriormente, eso naturalmente nos hace actuar, comportarnos como esa persona. Claro. Timoteo representaba no solamente porque iba de parte de Pablo, pero él había pasado tanto tiempo en sus enseñanzas con él que Pablo se sentía con la misma libertad como si fuese él, claro, a quien vamos. Claro. Ahora nosotros, eso es lo que nosotros debemos tener como meta, pero Jesús debe de ser nuestro. Claro. Yo conozco tanto a Jesús que Jesús se siente libre de mandarme a mí, claro, a cierta persona o a dar cierto mensaje. ¿Verdad? En esta parte, por ejemplo, ¿cuánta responsabilidad tenemos con los más jóvenes, ¿no? Para poder instruirlos, para poder entrar en un proceso de discipulado también con ellos? Porque esta es la parte fundamental, ¿no?
¿Ya? Aquí lo que menciona Pablo, o sea, inmediatamente lo que tú estás mencionando, ¿no? El asunto de tener una misma actitud, una misma mente, ¿no? Ujú. Y él lo refiere con una palabra, aquí está, la palabra griega es isopsuchos, que significa tener la misma mente, ¿no? O el mismo ánimo incluso, ¿no? Esa es la parte que los relacionaba, los juntaba a ellos dos, ¿no? Se me hace muy interesante esto porque pues en esta época que estoy con entrevistas y han sido pues muchas entrevistas Pero y cuenta para qué son las entrevistas, para la Margarita. residencia, Ok, para la residencia médica. para la residencia acá en Estados Unidos, Yes. gracias a Dios. Y gracias a Dios por todas las experiencias. Pero bueno, pues lo que son bonitas. O sea, a mí me la he pasado bien. No es como una entrevista antigua, se me hace, como es los trabajos que están buscando así la persona que más pueda, sino que están buscando la persona que más se alinee con los valores del programa. Y están buscando a una persona que sea sincera en su trabajo Ujú. y que sea alguien lindo con quien trabajar. Entonces, más que nada te están evaluando el carácter. Exacto. Entonces te hacen preguntas, por ejemplo, am, bueno, pues si tuvieras tal conflicto, ¿cómo lo solucionarías? ¿O cuál ha sido uno de los momentos más difíciles y qué aprendiste de eso? ¿Y por qué haces lo que haces? Entonces son preguntas más o menos, ¿cómo te describirías en tal ocasión? Ujú. Y así. Claro. Entonces, más que nada están evaluando el carácter. Entonces, algo que me hace, que dice Pablo de Timoteo es que sinceramente se interese por vosotros. Así es. Y dice que todos buscan lo suyo propio, que no es como Jesús. Y así como Jesús que se sacrificó a sí mismo, pues yo, por ejemplo, pienso en alguien que me ama mucho, mucho, y es mi mamá y mi papá, ¿no? Y pues todas las veces que mi mamá nos la daba de comer y ella al final, y si faltaba, ella comía más poquito. Y si sobraba, pues ella se comía de lo que a nadie le gustaba y nos daba lo que más nos gustaba. Y mi papá, pues no le puedes decir, ay, se me antoja un elote y va y se accidenta por traerte el elote. Va y maneja 2 horas porque no encontró el elote donde siempre estaba y se tuvo que ir al otro lado de tal lugar, pero te trae el elote. El elotero de Puerto Morelos. Así es. Entonces, y bien bonitos. Y yo sé que ellos genuinamente me quieren porque no están pensando en sí mismos, sino en mi bien. Y así Jesús. Y pues cuando nosotros todos estamos pensando en el bien del otro, pues yo creo que sería un mundo perfecto. Claro. Y eso era lo que Dios quería hacer cuando tenía a Israel. Y Él era el rey de Israel. Que sea un reino que ejemplificara su reino celestial. Israel no lo hizo, pero entonces nos toca a nosotros ejemplificar el reino celestial. Amén. Ahora, es interesante, como estaba mencionando Margarita ahorita, o sea, el hecho de que Pablo reconoce en el caso de Timoteo el interés que él tenía por la congregación, o sea, por los hermanos de Filipos. O sea, eso era evidente, él lo muestra, lo resalta todavía. Esa parte es muy importante. Ahora, quiero leer rápidamente lo que Pablo habla respecto de Epafrodito también. Dice, mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además fue el mensajero de ustedes para ayudarme a mí en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Igual, nuevamente, Pablo aquí presenta, digamos, y destaca las características de Epafrodito, ¿sí? Su preocupación, digamos,
en el cumplimiento de la misión, la manera del afecto, el amor que él muestra, que Pablo muestra por Epafrodito también, lo muestra como un colaborador suyo, como un soldado, como un compañero, dice que es un hermano, o sea, digamos, da expresión de sentido de una relación muy cercana con él, ¿no? Muy, muy estrecha. Ahora, en esta parte, o sea, considerando tanto las presentaciones que hace Pablo de Timoteo, en este caso también de Epafrodito, ¿no? En nuestras congregaciones, ¿qué nos dice esto, digamos, de la manera en cómo nosotros deberíamos también reconocer, estimar, incluso valorar a algunas personas, ¿no? O, por ejemplo, qué importancia le damos a algunos aspectos como lo que mencionaba Margarita, por ejemplo, esta parte de cuánta inteligencia emocional tenemos para poder llevarnos bien con los demás en el caso de un proceso de nombramientos en la iglesia, en la congregación. O sea, ¿cuánto valor le damos al hecho de que una persona tenga la habilidad de poder resolver problemas, sobre todo problemas de relación, de vínculos, en el momento en que nosotros pensamos, elegimos o queremos que una persona u otra tomen o se hagan cargo de una responsabilidad dentro de la congregación? ¿Por qué la importancia de todo eso, no? Lo que yo pienso, Pedro, es que ellos estaban trabajando en una obra. Ajá. O sea, la obra era de alcanzar las almas. Sí. O sea, ese era el punto más importante que ellos tenían. Eso era lo que los llevaba a conocerse mejor. Ok. O sea, a veces nosotros estamos preocupados en la junta, en lo que se va a hacer esto, el otro. Y ellos arriesgaban la vida. Exacto. Sí, sí. O sea, si nosotros no era juego, no era preocupamos primero en lo que es más importante, que es el de alcanzar almas, entonces en ese mismo proceso, si trabajamos juntos los dos, te voy a conocer más. Claro. Y voy a conocer tu carácter y voy a tener la libertad de decir, oh, Pedro puede ir y puede ayudar a esta persona porque yo lo conozco. Claro. O sea, pero ya después trabajamos los asuntos de la iglesia porque ya yo te conozco, tú me conoces y todos nos conocemos. Y yo creo que es lo que hace falta en la iglesia, enfocarnos más en hacer discípulos, en trabajar por los demás y en el mismo proceso que hacemos, los vamos a conocer. Así es. ¿Verdad? ¿Qué piensa Margarita? A ver. Esta parte me pareció muy interesante, o sea, muy importante, Margarita. Así como tú estabas mencionando en este proceso de selección, en las entrevistas para los residentados. Fíjate que es curioso porque cualquiera puede asumir, oh, necesito ver tus credenciales, quién te está recomendando, tus calificaciones, etcétera, etcétera. Pero fíjate que ahora, o sea, muestras una figura, una imagen distinta que uno no necesariamente tiene que conocer, pero cuánto se valora el hecho de la actitud de una persona, su carácter, la posibilidad de habilidades para poder, digamos, mantener un ambiente saludable, amigable, de buena relación dentro de un ambiente de trabajo, de estudio, de camaradería, de compañerismo, etcétera, ¿no? ¿Sí? Claro, no significa que lo demás no importa. Claro, claro. Pero significa que es lo mínimo tener los credenciales y todas las cosas, las notas en su lugar. Pero cualquiera podría hacer eso. La diferencia lo resalta uno en su carácter. Exacto. Entonces pienso, por ejemplo, en esto que estaba mencionado de Epafrodito, pues él era administrador. Un administrador, pues es un trabajo, podríamos pensar como de oficina, ¿no? Entonces, muchos estamos pensando, ay, yo quiero ir como Pablo, nada más que yo trabajo en la oficina y yo ando buscando que Dios me llame a irme a algún lugar o algo. Pero pues aquí está el ejemplo de Epafrodito, que le tocó otro trabajo, pero el punto es que lo que le tocó lo hacía bien. Amén. A Daniel le tocó también trabajo de oficina y lo hacía bien. A José le tocó trabajo de oficina y lo hacía bien. Administrador. Sí, entonces lo que sea que te toque hacer, hazlo
bien. Porque muchas veces estamos pensando, ay, ¿qué me dijo Dios que haga? No sé. Mientras que no sabes qué te está diciendo Dios que hagas, pues haz lo último que te dijo que hagas bien. Entonces, haz tu trabajo bien y sobresale en lo bien que cumples en hacer tu trabajo. Sobresale en que a lo mejor nadie note lo bien que haces tu trabajo, pero tú lo sigues haciendo bien. Y a lo mejor te enfermas por hacer tu trabajo bien, pero lo hiciste bien. Claro. Yo puedo pensar en alguien en la iglesia que se enfermó también haciendo el trabajo, pero nadie quizás se dio cuenta porque no faltó la responsabilidad de esa persona. Y a mí siempre me da mucho gusto comer la responsabilidad de esa persona. No. Es como, voy a decir algo, el pan de Santa Cena de la iglesia de Inland. ¡Ay! Mi corazón. Y agradezco y espero que todo el mundo pues no pase desapercibido las pequeñas cositas que todas las personas hacen por la iglesia. Claro, claro, porque es un servicio para los demás también, ¿sí? Así como mencionas, o sea, por ejemplo, el pan de Santa Cena, alguien lo hace. El vino, alguien lo hace, o sea, no es así nada más, ¿no? Entonces, es digamos, una acción, una actitud que se entrega, que se da justamente para servir a los demás. Y esa es la parte importante. Muy bien, hemos tenido una conversación bastante interesante. Amén. Y bastante larga también, sobre todo eso. Pero ¿qué tal si terminamos orando, Margarita, por favor? ¿Sí? Querido Padre Celestial, gracias por transformarnos. Ayúdanos a reconocerlo y reconocerte. Y así que produzcas en nosotros el hacer, que lo hagamos con gusto para tu honra y tu gloria. Amén. Seas manifestado en nosotros. En nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Sí? Ya saben, hagan sus comentarios, siempre los apreciamos. Aquí estamos también. Preguntas. Aquí estamos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego.